voy a explicar en esta ocasión la resolución del siguiente ejercicio. Dice, es un espejo esférico convexo y tiene un radio de curvatura de 12 centímetros y se sitúa un objeto de 8 centímetros de altura a 15 centímetros del espejo y pide calcular la posición y el tamaño de la imagen. Entonces, nos vamos a auxiliar de este diagrama. Como ven, ya nos están dando a nosotros el objeto. Este es el objeto del cual me están diciendo que tiene una altura de 8 centímetros. Prácticamente serían los 8 centímetros de este objeto y está a 15 centímetros del espejo. Entonces, de este punto donde estoy marcando hasta acá, habrán 15 centímetros. Entonces, esa sería mi distancia. Me están ubicando el foco también y el centro, que en tal caso lo podemos tomar como el radio, ¿verdad? Entonces, el radio, el radio de curvatura me lo están dando en 12 centímetros. Tengo yo los datos aquí aparte. 12 centímetros en positivo, porque el radio se está ubicando acá. Acuérdense que habrá que hacer la distribución como un plano cartesiano. Mi lente va a ser el punto de origen, o sea, aquí. Prácticamente este va a ser mi eje de las Y y este el eje de las X. Entonces, todo lo que está a la derecha del espejo sería positivo y todo lo que está a la izquierda negativo. Entonces, los 12 centímetros, por eso le ponemos un más 12. Mi radio es de más 12. El foco sería de más 6. Prácticamente estamos a la mitad. Entonces, esa sería la relación entre el radio y el foco. Y, que sería mi altura. En este caso, la altura, la Y, la altura del objeto, ¿verdad? Entonces, lo tenemos en 8 centímetros. Cuando aparezca Y', significa que es la altura de la imagen que se va a formar. Todavía no tenemos una imagen formada, entonces no tenemos el valor de Y'. Y S se va a determinar como la distancia que hay entre la lente hasta el objeto, que serían 15 centímetros según el enunciado, pero lo vamos a poner en negativo porque está a la izquierda del espejo, entonces sería menos 15 centímetros. Con estos valores ya podemos arrancar y trabajar. Vean, en el diagrama de la derecha ya están proyectadas las líneas, las líneas de reflexión. Entonces vean, lo que vamos a hacer es esto. Sigamos la línea roja. La línea roja la voy a lanzar yo en paralelo a mi superficie, que sería el eje de X. Entonces vamos en paralelo a topar con el espejo. Una vez llegamos al espejo, entonces la vamos a refractar y la vamos a hacer coincidir con el foco. Entonces vean que esta línea que está acá ya es reflejada y va a alinearse con el foco. La segunda línea que vamos a lanzar sería desde la parte más alta del objeto a hacerla coincidir con el centro o con mi radio. Entonces la lanzamos, esta de color verde, la lanzamos y la proyectamos hasta ese punto. Y noten ustedes que este es el punto entre la línea roja y la línea verde donde coinciden. Entonces, como ahí se interceptan ambas líneas, de allí es que vamos a sacar el punto más alto de la imagen formada. Y si se fijan, yo lo he colocado en color amarillo. Entonces, esa sería la altura de la imagen que se va a formar. Desconocemos todavía el valor de esa altura, pero sabemos que en ese punto se va a formar. Y como me están pidiendo la posición y el tamaño de la imagen, al menos ya sabemos cuál es el punto donde se va a formar y sabemos también que tenemos una proyección en tamaño, pero no conocemos los valores numéricos. Entonces, para ello vamos a utilizar la fórmula de espejos. En el material tienen ustedes la fórmula de espejos. Ahora vamos a usar solo dos, pero técnicamente la que vamos a usar, esta que está aquí a la izquierda, es relativamente similar a la segunda, que sería cuando utilizamos el foco. La única diferencia es que aquí vamos, en lugar de decir 2 sobre radio, sería 1 sobre el foco. Eso va a depender de lo que nosotros estemos buscando. Antes de empezar el cálculo numérico, fíjense también que en cuanto a la descripción de la imagen formada, es una imagen virtual porque se forma a la derecha de la lente. Es derecha porque está orientada bajo la misma perspectiva del objeto en cuestión, pero también vamos a decir que es más pequeña que el objeto original.
bajo esa circunstancia vamos a hacer el cálculo. Vean, yo aquí tengo ya los valores que hemos ido sacando. Vamos a deducirlo a partir de la primera fórmula de espejos. Vamos a utilizar los valores de S y S'. El valor de S' no lo conocemos. Para que nos ubiquemos y saber qué es S', acuérdense que teníamos una distancia desde aquí, desde el origen de la lente hasta el punto donde se encuentra el objeto real. Y este es el valor de S. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de S'? El valor de S' va a ser siempre desde el origen, pero hasta el lugar donde está la imagen formada. O sea, la posición que me están pidiendo en el ejercicio. Por lo tanto, voy a usar esta fórmula de espejo, porque de esa manera puedo despejar el valor de S', encontrar el valor de S', y con eso voy a encontrar la posición del objeto. Entonces vamos a sustituir. Miren, sustituimos aquí el valor de S' no lo conocemos, entonces quedaría 1 entre S' más 1 entre el valor de S, que ese sí ya lo conocemos. El valor de S era 15 aquí según el ejercicio, pero noten ustedes que ponemos un signo negativo. Vamos a poner menos 15 para indicar que el objeto se encuentra a la izquierda de la lente, y esto va a ser igual a 2 sobre el radio. El radio también me lo dan, que sería 12 centímetros, y como lo tenemos aquí a la derecha, entonces es en positivo. Entonces ya tenemos ahí sustituido, solo habrá que despejar. Acuérdense que este valor es el que me está afectando aquí en el cálculo de S'. Voy a pasar todo este factor a la derecha. Entonces vean cómo lo muevo. Dejo S' a la izquierda, me llevo el 2 sobre 12 para el otro lado. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, si se fijan, tenemos un cambio de signo, pero es por lo siguiente. El menos 15, que tenemos aquí, lo pasamos para el otro lado, y el menos 15 siempre se mantiene, pero resulta que lo teníamos aquí como más 15, pasa al otro lado, pasa a ser lo contrario, sería menos, o sea, aquí está sumando, aquí pasa a restar, y cuando tenemos esta condición, decimos menos por menos da más, entonces el signo va a cambiar. Por eso, si se fijan aquí, pasamos de tener un signo negativo a tener un signo positivo, y con esto logramos dos cosas. Primero, cambiar el signo principal que tenemos en la fórmula, y segundo, cambiar el valor de el 15 centímetros, que inicialmente era negativo, ahora ya va a estar en positivo. Entonces, ahora ya tenemos todos los valores en positivo, solo resta pues efectuar esta suma. Como es una suma de fracciones, ¿verdad? Yo aquí les tengo una notita, sé que ustedes ya saben hacer esto, solo les tengo la notita para que lo tomen en cuenta. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de estos dos valores. Entonces, el orden en el que yo lo saqué, ustedes pueden tomar otro orden. Yo primero saqué mitad, bueno, para trabajar el 12, ¿verdad? Luego mitad otra vez para ese 6. Luego saqué tercera para ambos términos, y por último saqué quinta de ese 5 que me quedaba en esto. Lo efectuamos y el mínimo común múltiplo sería un 60. Entonces, por eso, si observan aquí, yo pongo como denominador el 60 y efectúo. Esto solo va a ser como recordatorio. Sé que ustedes ya lo saben, pero como recordatorio. Para poder efectuar esto, hacemos 60 entre 12 por 2. Esto es 10. Luego vamos 60 entre 15 por 1. Esto sería 4. 10 más 4, 14 entre 60. Esto lo podemos simplificar. Mitad de 14 es 7, mitad de 60 es 30. Y ya esto ya nos queda. Bueno, de hecho no sería ni siquiera obligatorio simplificar. Lo podemos trabajar desde aquí, porque la proporción se mantiene. Yo lo he simplificado acá, pero si ustedes efectúan la división desde aquí, les va a dar la misma proporción. Entonces dividimos 7 entre 30 y ustedes pueden observar que la respuesta es de 429. Bueno, aquí haciendo la aclaración, como tenemos aquí el 7 entre 30, vamos a aclarar esto, tenemos un 7 entre 30, pero resulta que la variable que estamos despejando es el inverso de S'. Entonces, para poder resolver esta circunstancia, lo que hacemos es invertir. Vamos a pasar S' para arriba y el 1 para abajo.
Pero como vamos a hacer esa inversión, entonces el 30 pasaría hacia arriba y el 7 hacia abajo. Entonces, cuando ya generamos esa condición cambiante, sería 30 entre 7 en realidad, y ese 30 entre 7 sería igual a 4.29. Bueno, aquí lo estoy aproximando, porque según la calculadora da 4.285, estamos aproximando 4.29 centímetros. Entonces recuerden hacer esa inversión, porque S' está abajo y no nos interesa el inverso, sino que el S' como tal. Entonces ya cuando tengan ustedes una sola fracción, basta con hacer esa reversión y sabemos que lo que nos dé aquí en la fracción solo invertimos, el numerador pasa al denominador y viceversa. Entonces tenemos 4.29. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, ya encontramos el valor de S'. Si subimos al diagrama, quiere decir que la distancia que hay desde la lente hasta este punto donde se ha formado la imagen es de 4.29. ¿Sí? 4.29. Técnicamente, si observamos, tiene sentido porque el valor que me ha dado corresponde a la distancia inicial del objeto real. Lógicamente aquí se ve más larga, y donde se ha formado la imagen se ve más corta. Entonces nos corresponde porque el valor de S inicial es de 15 en negativo, de 15, y aquí tenemos 4.29, se ha reducido la distancia. Vamos bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué sacamos el valor de S'? Lo sacamos porque nos estaban pidiendo la posición, y además de eso no podemos sacar el tamaño si no tenemos la posición. Una vez tenemos la posición, podemos buscar el tamaño de la imagen formada a partir de la siguiente fórmula de espejos, que esto sería el aumento lateral. Entonces el aumento lateral se va a encontrar relacionando los valores de Y' con y S' con S. ¿Cuáles valores tenemos? Tenemos el valor de S que me daba el ejercicio, tenemos el valor de S' que lo acabamos de encontrar, pero también tenemos el valor de Y. ¿Cuál es el valor de Y? Subimos otra vez al diagrama. El valor de Y dijimos que era la altura del objeto, y la altura del objeto me lo está reportando el ejercicio como 8 centímetros. Y', ¿quién es? Y' siempre es altura, pero de la imagen formada. Entonces, por eso lo vamos a definir como Y', porque es el tamaño de la imagen formada. Bajamos entonces y vean. Lo que hacemos es prácticamente lo mismo que hicimos anteriormente, sustituir y despejar, o podemos despejar y sustituir. Aquí lo vamos a hacer al inverso, vamos a despejar primero. Vean, como la Y' es la que necesitamos encontrar, entonces basta con que quitemos esta Y de acá. Esta Y está dividiendo, entonces la voy a pasar al otro lado, a multiplicar, o sea que va a multiplicar con el S' que está arriba. ¿Ya? Si se fijan, lo tenemos aquí. Entonces el S'. ¿Ya? El valor negativo que está acá es de fórmula, y entonces vamos a sustituir S', que lo encontramos como 4.29 centímetros, por el 8 centímetros, que tenemos como la altura del objeto real, ¿verdad? Y esto va a estar dividido entre el valor de S. El valor de S es de menos 15 centímetros. Entonces aquí cancelamos signos y nos va a quedar en positivo. Y decimos 4.29 por 8 entre 15. Efectuamos eso y nos va a dar 2.29 centímetros. Entonces revisamos. 2.29 centímetros sería el tamaño de la imagen. Recuerden que dijimos que la imagen iba a ser más pequeña que el objeto real, que lo habíamos visto ya en el diagrama, pero ¿qué tanto? Entonces la imagen real tiene 8 centímetros y la imagen, el objeto real tiene 8 centímetros y la imagen formada hemos encontrado que es 2.29. Entonces quiere decir que andamos en el rango, no nos hemos equivocado porque es un valor menor. Siempre hay que estar pendiente de las respuestas que obtenemos respecto a la teoría. Así que, bueno, yo les dejo este ejercicio de referencia para que puedan efectuar de la misma manera ustedes el ejercicio de tarea
que está en la parte de abajo, que sería este. Entonces les toca resolverlo. Yo ya les doy las proyecciones, no tienen que hacer la proyección. Entonces, ya les hice las líneas de proyección y este es el tamaño de la imagen formada. Quiere decir esto que el tamaño del objeto va a ser mucho más grande, el tamaño de la imagen va a ser mucho más grande que la del objeto. Entonces allí pueden partir ustedes con las deducciones. Igual les dejo aquí marcado ya que la imagen es virtual porque se forma al lado derecho del espejo, es derecha y es mayor que el objeto. Entonces con esos valores ya pueden ustedes trabajarlo, lo van a hacer de la misma manera, utilizando siempre las mismas fórmulas de espejo. Para que lo resuelva mucho más fácil, bueno, considero yo que puede ser mucho más fácil resolverlo, lo van a hacer a mano, así como dice la indicación, lo hacen a mano, le toman una fotografía y lo adjuntan en un documento para que se quede en formato de PDF, para que sea más fácil abrirlo y revisarlo. Entonces, esas serían las indicaciones para el trabajo que toca. Cualquier cosa pueden ustedes hacer las consultas pertinentes para que lo podamos resolver de mejor manera. Con esto prácticamente estaríamos cerrando la parte de óptica y estaríamos entrando a química.